El día de hoy les hablaremos sobre T1-T2 Mapping, principios físicos, utilidad músculo-esquelético y resonancia magnética cardíaca. Los integrantes son Gonzalo Fernández, Matías Tapia y Gonzalo Vallejos. En cuanto a esta técnica, corresponde a una técnica de estudio del cartílago articular, el cual está conformado por agua en un porcentaje de 65-80%, condrocitos, los cuales producen proteoglicanos, colágeno, proteínas y algunas enzimas. Colágeno, de tipo 2 mayormente, el cual otorga sostén al cartílago y provee resistencia frente a las fuerzas de tensión. Proteoglicanos, los cuales son producidos por los condrocitos y proveen resistencia a fuerzas de compresión y resistencia elástica. Además, el cartílago presenta distintas porciones dependiendo de su profundidad. Existe una porción superficial, transicional, radial y calcificada. En cuanto a la resonancia magnética, y como se puede visualizar en esta imagen, que corresponde a un corte axial de rodilla, ponderado en densidad protónica con saturación grasa, se visualiza el cartílago articular con una señal intermedia y en su interior el líquido articular con una señal alta. Además, en resonancia magnética se puede evaluar el grado de lesión que presenta el cartílago articular. En este sentido, en un grado 0 se visualiza el cartílago normal. En un grado 1 se visualiza señal intracondral alterada y superficie condral normal. En un grado 2 existe una pérdida menor del 50% del espesor del cartílago. En un grado 3 existe una pérdida mayor al 50% del espesor del cartílago. Y en un grado 4 existe una pérdida completa del cartílago con cambios en hueso subcondral. En cuanto a los principios físicos de la resonancia magnética, se aplica un pulso radiofrecuencia en el cual existe una transferencia de energía a los protones, los cuales cambian de estado energético y por ende disminuye el vector de magnetización longitudinal. Además, los protones entran en fase y aparece el vector de magnetización transversal. Luego de esto, se deja de enviar el pulso de radiofrecuencia y se produce lo que se conoce como relajación. Tenemos una relajación longitudinal que corresponde a la transferencia de energía del protón al medio y su curva característica es esta, que es la curva T1. Además, se produce la relajación transversal, que corresponde al desfase del protón, y su curva es una exponencial decreciente. En cuanto a una imagen ponderante 2, lo que es aire, hueso cortical y ligamentos se visualiza con una hipointensidad y lo que es agua libre con una hiperintensidad. En una imagen ponderante 1, lo que corresponde a grasa y hueso medular principalmente, se visualiza con una hiperintensidad y aire, hueso cortical y ligamentos con una hipointensidad. En cuanto a la técnica de 1-2 mapping, corresponde a un método cuantitativo que permite una evaluación de los componentes o estructuras internas que componen el cartílago articular. Además, proporciona un estudio de sus lesiones mediante la medición de los tiempos de relajación, los cuales se ven alterados o aumentados en patologías o afecciones de esta estructura. Y esto se representa mediante una escala de valores de los tiempos de relajación en T1 y en T2. En esta imagen se visualiza un cartílago articular normal, donde la parte más profunda presenta una coloración roja, indicando niveles bajos en los tiempos de relajación. Su parte central, una coloración amarilla, y su zona más superficial, una coloración verde, indicando niveles más altos de tiempos T2. Su utilidad está basada en una escala de valores de los tiempos de relajación en T1 y en T2. Y se representan imágenes de colores, como se puede visualizar en estas dos imágenes.
podemos visualizar en estos dos cortes de rodilla que existen dos zonas alteradas que corresponden a aumentos de niveles de T2 en el espesor del cartílago articular. Esto se debe principalmente ya que en una ponderación T2 el cartílago articular normal presenta un tiempo de relajación menor en las capas más profundas. Esto es debido al entrelazado compacto de fibras de colágeno y una menor cantidad de agua existente. En tanto, en las porciones más superficiales del cartílago, este tiempo de relajación aumenta. En este corte sagital de rodilla, podemos ver que existe una degeneración del cartílago femoral, debido a esta representación de la escala de colores en los tiempos de relajación. Resonancia magnética cardíaca T1-T2 mapping. El T2, o tiempo de relajación spin-spin, se define como el tiempo requerido para que la magnetización transversal del vector alcance el 37% de su magnitud original después de su excitación inicial. El tiempo de relajación de T2 es sensible al edema y se encuentra determinado no solo por el incremento absoluto del agua miocárdica, sino también por el movimiento de moléculas del agua del espacio extracelular al intracelular y por la disociación de moléculas de agua de las proteínas, lo que conduce a un aumento del agua libre. El T2 se encuentra elevado en las condiciones que cursan con un incremento del agua libre en el miocardio, como sucede en el infarto agudo, en la miocarditis, en la miocardiopatía inducida por estrés y otras miocardiopatías, en el rechazo de trasplante cardíaco, como en otras situaciones. Utilizando una secuencia spin-echo se puede conseguir una imagen T2W mediante un tiempo de repetición largo comparado con el T1 del tejido y con un tiempo de eco en el rango del valor de T2 del tejido de interés. Los tejidos con un T2 más largo tendrán señal en una secuencia T2W. Así, el agua y los tejidos con alto contenido de esta misma tienen valores de T2 largo y aparecen brillantes. Las técnicas spin-echo, turbo spin-echo o fase spin-echo se han empleado durante mucho tiempo para la caracterización tisular miocárdica asociada con incremento del contenido del agua. Las secuencias STIR, mediante la utilización de un triple pulso de inversión-recuperación, con tiempo de inversión corto y supresión grasa, mejoran la visualización del edema. Sin embargo, estas técnicas estándar T2W de sangre negra tienen diferentes limitaciones, como son la inhomogeneidad del campo, la inhomogeneidad de señal de intensidad del miocardio causada por el movimiento cardíaco a través del plano, la elevada intensidad de señal del subendocardio debido al flujo lento de la sangre y la pérdida de intensidad de señal en los segmentos laterales y posteriores relacionadas con la antena de superficie. Las técnicas T2P, SSFP y ACUT superan algunas de estas deficiencias, pero continúan siendo métodos cualitativos y siguen dependiendo de la interpretación subjetiva de las imágenes. Una alternativa a las secuencias T2W es la cuantificación directa del T2 del miocardio. Mediante las técnicas paramétricas del mapeo T2 se pueden minimizar los artefactos asociados a las secuencias T2W y reducir la dependencia de los parámetros de adquisición de la imagen y evitar la interpretación subjetiva de estas mismas, pudiendo detectar con mayor facilidad diferencias sutiles del valor de T2 de los tejidos. En los últimos años se han desarrollado técnicas cuantitativas del mapeo de T2 que se realizan de forma rápida y superan las limitaciones de las secuencias T2W. En la metodología de obtención de los mapas T2, para generar uno de estos, se utiliza una secuencia SSFP para producir tres imágenes single shot potenciadas en T2, cada una de ellas con diferente tiempo de preparación del T2, 0 milisegundos, 24 milisegundos o 55 milisegundos, dependiendo de cada uno del respectivo protocolo. Las imágenes se adquieren
cada 2 a 4 intervalos RR, dependiendo de la frecuencia cardíaca que tenga el paciente, para permitir una recuperación suficiente del T1 en la misma fase del ciclo, en una única apnea y en sucesivos latidos cardíacos. El máximo TE se escoge basándose en el T2 esperado del miocardio, que es de aproximadamente 55 milisegundos. Para corregir el movimiento cardíaco y respiratorio residual entre los grupos de imágenes se utiliza un algoritmo no rígido de corrección del movimiento. Las imágenes obtenidas se procesan ajustando la curva de recuperación del T2 con cada píxel para producir el mapa de este. A continuación, podemos ver una descripción gráfica de lo que son los ecos tomados en distintos tiempos. A su mano izquierda podemos ver las imágenes originales en 0 milisegundos, posteriormente a los 25 y a los 55 milisegundos, que como mencionaba anteriormente es el tiempo T2 adecuado a cada latido cardíaco. Sin embargo, en la parte superior se ve la imagen original y la imagen corregida, donde se puede ver una mayor definición de la resolución espacial con respecto a la inicial. Hay que identificar de que en la parte superior lo que se ve son la lectura de los electrocardiogramas y las mediciones que se realizan en cada tiempo de intervalo RR. Una de las formas más utilizadas en la adquisición y postprocesado de los datos es la siguiente. Los datos se adquieren en un eje corto a nivel basal, medio ventricular y apical, y en dos ejes largos, horizontal y vertical. Para cuantificar el valor de T2 se pueden delimitar manualmente los contornos endocárdicos y epicárdicos, segmentándolos siguiendo el modelo de la Asociación Americana del Corazón, AHA, o bien dibujando las regiones de interés, con un ROI, que incluyan cada segmento miocárdico. Muchos grupos excluyen el ápex, ya que su valor de T2 es más elevado, probablemente debido a la curvatura del ventrículo, hace que aumente el efecto de volumen parcial. Los ejes largos pueden utilizarse para dibujar el borde miocárdico en los segmentos apicales. Los mapas de T2 han demostrado su utilidad en la evaluación de diferentes patologías cardíacas. El infarto agudo de miocardio. Los mapas de T2 son un método rápido y preciso para destacar los incrementos del valor de T2 resultantes del edema inducido por la isquemia miocárdica, superando las limitaciones inherentes de otras técnicas. Los segmentos miocárdicos con isquemia reciente pueden cuantificarse. La hemorragia afecta el tiempo de relajación T2, debido a los efectos paramagnéticos de la desoxiemoglobina contenida por los productos de degradación de la sangre liberados durante la reperfusión. En las patologías inflamatorias agudas, como la miocarditis o el Takotsubo, las secuencias de mapeo demuestran un incremento de T2, lo que permite delimitar con precisión la extensión de la afectación miocárdica. En diferentes estudios demuestran que las técnicas de mapeo T2 mejoran la precisión diagnóstica de la resonancia magnética ante la sospecha de miocarditis. Los mapas de T2 revelan la afectación miocárdica más difusa que detectada con otros tipos de secuencias como T2W. El rechazo agudo al trasplante cárdico es el factor más importante que determina la supervivencia en los 12 primeros meses tras este trasplante. Dicho rechazo agudo se caracteriza por una serie de procesos que precipitan una respuesta inflamatoria al miocardio, produciendo edema, infiltración celular y finalmente la muerte. Las técnicas de mapeo T2 pueden cuantificar el edema miocárdico asociado a un rechazo agudo y además tienen la capacidad de valorar toda la pared miocárdica. Asimismo, se ha demostrado que los valores de T2 vuelven a la normalidad varias semanas después de tratarse este episodio, lo que refleja la resolución del edema tras el tratamiento. Los mapas de T2 también se han utilizado en la valoración de la sobrecarga de hierro. Las propiedades paramagnéticas del hierro se traducen en un acortamiento tanto de T1 y T2 como de T2 estrella. En un estudio reciente,
realizado con 136 pacientes en talasemia, se ha observado una relación lineal entre T2 y el T2 estrella en sujetos con sobrecarga de hierro, lo que demuestra una utilidad similar en la evidencia del depósito férrico. Aquí se puede presentar una representación gráfica de lo que sería una imagen de resonancia y su mapeo T2 correspondiente. En resonancia magnética es un paciente con extenso infarto transmural anterior septal. Esto se tomó en un equipo de 3 Tesla y se encuentra en la imaginar una secuencia con un realce tardío de gadolinio, donde puede observarse la obstrucción microvascular, que están representadas por las flechas blancas, y la imagen B es un mapa T2, donde puede observarse cómo el área de obstrucción microvascular presenta un tiempo T2 menor que el edema. El miocardio roto de la cara lateral tiene un valor de T2 de 44 milisegundos, un valor normal con respecto al miocardio. Las limitaciones del mapeo T2. Una de las grandes limitancias del mapeo T2 es la gran variabilidad existente en el valor T2 entre distintos sujetos. El hecho de que las diferencias del T2 entre el miocardio sano y el patológico son relativamente pequeñas. La gran dependencia del T2 y la frecuencia cardíaca es una de las grandes limitaciones de este examen. Los artefactos fuera de la resonancia y las bandas afectan especialmente en la cara inferolateral, donde las patologías como la miocarditis suelen presentar su principal afectación. Bueno, muchas gracias por su atención y espero le parezca lo más interesante este video, y cualquier duda o consulta que tengan pueden presentarla a través de los siguientes comentarios. A continuación le dejamos la bibliografía para que pueda evaluar la información entregada en este dispositivo. Adiós.